podemos convertir a Windows 11 en un Super Windows 11 con máximas configuraciones, más optimizados, todo ello porque se ha liberado Windows Utility 2025. Comencemos. Antes de arrancar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer y sí, ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado, original, genuino y patentado aplicando el código de descuento MTS20, así lo añades a lo que es el carrito, pagas, ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino, certificado de la mano de CDK Offer, de la mano de Microsoft, así es que ya lo sabes, todos los enlaces de cdkoffer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas. Dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, tenemos Windows 11, pero no nos va del todo bien. Prácticamente las configuraciones y las optimizaciones no son las correctas. Nuestro sistema se está ralentizando demasiado. Hay que mencionar que hay herramientas que nos permiten llevarlo al full, a tenerlo súper optimizado, tenerlo perfectamente establecido. Y hay que mencionarte que ya antes en el canal hemos abordado toda clase de temáticas en referencia a lo que es la optimización en el sistema operativo. Hay una nueva herramienta que está disponible con una nueva actualización que se lanzó relativamente hace un par de días. Ya le había realizado un video, vamos a entrar en esa nueva actualización y estoy hablando de una utilidad elaborada por ChristusTech Windows Utility, la versión 2025. Te voy a estar dejando el repositorio oficial vía GitHub ahí en la descripción. Alrededor y cerca de 200 colaboradores han estado trabajando en esta herramienta en la más reciente actualización de Windows Utility, la versión 2025, para ofrecerte lo mejor en cuanto a lo que son configuraciones optimizadas. Ahí toda clase de herramientas indispensables en los apartados de privacidad, preferencias excepcionales, así es que es realmente fácil y sencillo poder estar corriendo lo que es esta herramienta. Obviamente lo que necesitamos es conexión a internet y PowerShell y Windows 11, así es que mencionado ya esta parte nos vamos a centrar directo ya al grano, porque voy a estar aquí alojándome en localizar lo que es PowerShell. Lo que voy a estar realizando es copiar y pegar acá lo que es la ruta y de esta manera comienza a cargarse la interfaz de Windows Utility. De esta manera vamos a estar esperando un poco para que se carguen los módulos. Una vez ejecutado el comando en PowerShell, ya finalmente se nos abre la interfaz de lo que es esta herramienta de Windows Utility. Lo tendríamos de esta manera. Es la nueva actualización que se ha lanzado recientemente, es muy poco días lo que se ha lanzado ya, y lo tendríamos, podemos tenerlo incluso en modo acá oscuro, en modo acá, por ejemplo en modo claro. Me gusta más el modo oscuro. Y bueno, prácticamente para hacernos ya a la nueva actualización, las mejoras que se han introducido, porque como he dicho ya le había realizado un video, ahora tienes las preferencias, las recomendaciones que te da lo que son los desarrolladores, la han agrupado ahí. Y bueno, obviamente tenemos acá para poder instalar las herramientas o complementos vía Widget o vía el administrador para instalaciones, que es Chocolate. Vamos a dejarle aquí en Widget y tenemos acá los complementos que podemos estar instalando o herramientas necesarias. Por ejemplo, si careces de lo que es un navegador como por ejemplo Brave, Chrome, acá por ejemplo lo que es Firefox, sencillamente lo que haces es darle clic acá en instalar o actualizar dicha aplicación y de esta manera lo realiza a través del proceso del Widget. Acá tienes complementos de comunicación, toda clase de herramientas acá algunos apartados en cuanto a documentos, tienes todos y cada uno de ellos para poder descargarlos de forma automática y poder realizar la instalación o en su caso poder actualizar ciertos complementos que se tienen en los diversos apartados. Así es que los tienes acá de esta manera. Puedes incluso darle acá en actualizar absolutamente todos si es que tú tienes ya instalados ahí, y de igual manera tienes eliminar la selección. Así es que tienes estas preferencias en cuanto a la instalación de herramientas disponibles, pero bueno, esto ya era completamente antaño de esta herramienta. Tenemos el apartado de lo que nos atañe, son los tweaks y las recomendaciones de selección, que son las nuevas agrupaciones que han añadido, que con ello te permite acá tener la selección de lo que tú puedes estar optimizando al full en Windows 11 y de esta manera tener un Super Windows 11 surrealista y de esta manera tener acá por ejemplo lo esencial. Llámese que tú quieres acá estar desactivando por ejemplo las ciertas telemetrías, la actividad de historial para que no nos esté rastreando Microsoft, acá opciones de tweet
que puedes estar, incluso hay muchas que quizás ni siquiera conozcas, pero algunas repercuten en el rendimiento del sistema, e incluso ciertas preferencias que tú puedes estar deshabilitando, incluso puedes estar desactivando características del sistema porque sencillamente no las utilizas, nunca las utilizarás y simplemente le están restando rendimiento al sistema. Sencillamente tú puedes estar haciéndolo de forma manual, pero también tienes ya las opciones de recomendación, que puede ser un nivel estándar donde ya los desarrolladores han agrupado a partir de estándar, minimal, clear y lo instalado. Ahora bien, tienes el módulo de estándar donde perfectamente tú ya no tienes que mover absolutamente nada. Los desarrolladores han enmarcado que esto es para una preferencia normal, pero también tú puedes darle un poco más para el apartado de que tú quieres que se esté optimizando ahí. Si tú quieres que únicamente se centre en el apartado de la privacidad, bueno, tú lo enmarcas ahí y sencillamente lo tienes enmarcado. Puedes estar ahí de igual manera limpiando todo. Yo le doy, por ejemplo, al apartado para la privacidad. Yo sencillamente le puedo dar aquí en correr estos tweaks. Y ahora lo que estaríamos observando, que se denota aquí una pequeña animación de lo que estaría trabajándose. Esto que se está trabajando acá es lo mismo que se está enmarcando en este apartado donde vemos el PowerShell, es decir, en este apartado donde estamos observando que sencillamente comienzan a trabajarse las tareas. Esto que tú estás viendo es lo mismo que se estuvo viendo en este apartado donde sencillamente llaman a vincular lo que son las tareas que se realizaron en PowerShell, y de esta manera se tiene acá para decir que los tweets han sido perfectamente complementados. De igual manera en el estándar, bueno, tú lo tienes acá y sencillamente es tan fácil. Si tú lo quieres dejar como estándar, que es la prioridad, tú le puedes dar aquí correr ahí lo que son dichos tweets, comienza a trabajarse y de igual manera puedes estar viendo los complementos. Algunos ya estaban porque yo ya había establecido lo que son el minimal, y perfectamente comienza a crearse puntos de restauración y realizar el proceso para realizar lo que es la optimización del sistema a una alta prioridad. En el apartado de configuración, mientras está terminando aún esto, podemos estar observando que tú tienes características como por ejemplo las del Net Framework 2.3.4, en lo que es hipervisualización. Tú puedes estar observando que tienes para desactivar lo que son herramientas que a veces ni siquiera ocupas en el registro. Por ejemplo, careces de Windows Subsystem for Linux por alguna extraña razón o problemas con el Windows Sandbox. Tú perfectamente puedes darle clic acá en instalar dichas funciones, dichas características, y se te estarían instalando directamente desde los servidores de Microsoft para instalarlo en tu sistema. De esta manera lo estarías observando, aunque aún no le vamos a dar ahí porque aún siguen trabajándose con dichas tareas. De hecho, cuando comienza a realizarse el proceso de la optimización, comienza a liberarse cierto espacio en el disco, y esto es prioridad para poder tener un sistema completamente optimizado. Vamos a esperar a que se termine de calcular. Realmente ya lo que nos devuelve cuando se termina de realizar las tareas es que la condición del espacio en disco insuficiente se resolvió correctamente y ahora he ganado espacio. Dichas características que se habrían deshabilitado, ahora estoy más optimizado en cuanto al rendimiento, y de hecho eso se puede notar si podemos estarlo observando, y constantemente observamos el administrador de tareas. Siempre es importante para ver en cuanto a los procesos que se están llevando a cabo, en cuanto a lo que es el apartado del rendimiento del sistema, en cuanto a CPU, la memoria. Esto es importante para ver qué tanto ha bajado de acuerdo a las características que hemos deshabilitado con Windows Utility. Como he dicho, si algunas características aún, como he dicho, no están ahí en tu sistema operativo por alguna extraña razón, tienes las opciones para instalar dichas funciones, dichos elementos en el sistema, algunas otras opciones que tú puedes estar añadiendo. En el apartado de actualizaciones tú puedes estar acá perfectamente desactivando las actualizaciones. Si yo por ejemplo le di las configuraciones por default de Windows Update, me destaca ahí que habría terminado todo el proceso para que el catálogo de Windows Log se restableciera correctamente. Debes reiniciar el equipo para que comience a completarse el restablecimiento. Vaya que si había realizado algunas modificaciones ahí en las actualizaciones, queden ya por default, son las necesarias, o sencillamente te quedes únicamente con las configuraciones de lo que es el apartado de seguridad. Ahora también tienes otra opción que es micro window, y de esta manera puedes estar realizando un pequeño mini window para almacenarlo en una ISO y después estarlo booteando perfectamente para que tengas las mismas configuraciones de Windows Utility desde el arranque, y puedes desactivar ciertas funciones como la telemetría, desactivar ciertas opciones de la cuenta. De esta manera poder estar realizando los mismos procedimientos que hemos enmarcado en este apartado, pero para que lo puedas implementar en una PC en la cual lo puedes estar incluso realizando desde el arranque. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, te voy a estar dejando todos los enlaces de esta última actualización de Windows Utility. Así es que yo hasta aquí
aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática.